Buenos días. Bueno, vamos a comenzar esta clase primeramente con una tefilá al Santo de Israel. Así que, Padre Celestial, Santo Rey Todopoderoso, Elohim Altísimo, te damos a Kadosh Baruj Hu las gracias, Elohim bendito, por esta mañana que nos regalas, que nos permites estar delante de tu grandeza, de tu majestad, un día más de vida, Adonai. Sea tu voluntad, Elohim Todopoderoso, que cada cosa que hagamos, cada cosa que empecemos en esta semana, en este momento, en esta clase, seamos guiados por tu grandeza, tu majestad esté alrededor nuestro. Ayúdanos, Padre bondadoso, con tu ayuda, que tú nos des revelación del cielo, que nos pongas cada cosa en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre para vida y shalom. Adonai, honrando tu santo nombre, Kadosh Baruj Hu. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos nuevamente. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar con nuestra segunda clase sobre el futuro, ¿cierto? Los prefijos del futuro. Ya vimos el de la primera persona, ahora nos compete ver la segunda persona singular masculino. Este se llamará el tifal, así se llamará. Como podemos ver acá en hebreo, ahí está escrito el tifal, lo que nos indica que el verbo se antecede con una tap, ¿cierto? ¿Cuál es el pronombre que lo acompaña? Ata, ¿cierto? Porque es la segunda persona masculina. Y en general la estructura se comportará de esta manera para los verbos, en donde empezará por una tap, una yod, la segunda consonante llevará sheva y la tercera consonante llevará pataf. La tercera, que generalmente los shores tienen 3 consonantes, pues no tendrá ninguna vocal. ¿Listo? Estos son algunos de los verbos que vimos la clase pasada. Entonces teníamos el verbo bajar, ¿verdad? Entonces voy a necesitar de su ayuda para que hagamos la pronunciación de cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, Claudia, ayúdame con el primero, por favor. Sería ata tifha. Tifjar. Muy bien. Tú elegirás, ¿cierto? Dani, Buenos días, More. Google. Sería ata. Ata. Tifra. Tibra. Muy bien. Entonces, tú crearás. Muy bien. Elizabeth, podemos seguir con este. Shalom, ata, tisa, Isaac. Muy bien. Tú gritarás. Gabriel. Gracias, More. Takshop. Tachshop. Muy bien. Entonces, no siempre empezará con Hirik, ¿no? Entonces, como venimos diciendo desde la clase pasada, la estructura en general es esta, pero habrá que revisar y memorizarnos específicamente en dónde cambia, como este caso, ¿cierto? Pensarás. Muy bien. Jairo, ¿podemos seguir acá? ata, tiftak, Tiftach, ¿cierto? Tú abrirás, ¿cierto? Bueno, podemos continuar con Mauricio. Ata tiro. Tierok, ¿verdad? Sí, entonces tú matarás, Tierok, o asesinarás, ¿cierto? Esta palabra está más asociada como al acto negativo de matar. Bien. Bueno, y por último, no sé si Zoraida, la última persona. Sería entonces ata tajaper. Tajaper, muy bien. Listo, entonces creo que ya entendimos básicamente la regla es que tenga una tab detrás del shoresh, ¿cierto? Por eso hemos puesto aquí cada uno de los shoresh para que identifiquemos y empecemos a asociar todos estos verbos con los verbos que debemos trabajar. Entonces,
Esa es la regla. Vamos a ver algunas cosas que suceden entonces en el futuro. Habíamos visto que en la primera persona, había una ambigüedad. El prefijo en el futuro, ¿cuál es el que usamos? Aleph. Es una alef. Aleph con segol. En la primera persona era una alef para anteceder al verbo. Ahora en la segunda persona es una tap. Vimos en la primera persona que cuando empieza con alef, a veces la alef se pierde, ¿cierto? Pero entonces eso solo va a suceder en la primera persona. De resto no va a suceder esa pérdida. Entonces vamos a ver estos ejemplos que tenemos aquí y le voy a pedir el favor a Jesús si nos ayudas a leer este ejemplo. Buenos días, More. Buenos días. Ata. Muy bien. Te va. Te Samej, ¿no? Correcto. Te san. Listo. Recuerda que el punto arriba es una O. Te son. Y este es como una F. Te son. Sofi. Ajá. Te es sof. Muy bien. Entonces viene la palabra asaf, que es levantar. Entonces te levantarás, ¿cierto? Como vemos, Sí. ya no se pierde ninguna la alef del shoresh. Recordemos que en la primera persona, en este verbo específico, se ponía 2 veces, ¿cierto? Se ponía 2 veces. Pero veíamos, por ejemplo, en el de tú comerás, que el alef del shoresh sí se perdía y se dejaba solamente una alef. Entonces, teníamos verbos que empezaban con alef, que con el prefijo del futuro habían 2 alef, y habían otros verbos donde solo teníamos una. Pero aquí ya no va a suceder nada de esto. Siempre se va a conservar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de comerás, entonces Armando, ¿nos puedes ayudar a leerlo? Salud, More. Listo, Armando. Ayúdanos a leer esta corta oración. Perdón. Ah, sí, que si nos ayudas a leer esta oración de acá. Ok, More. Ataf. Tabal. Todo. Tobal. Tojal. Tojal. Muy bien, listo. Entonces, bien, lo que estamos hablando es básicamente que el prefijo para la segunda persona es la tap, ¿cierto? Y entonces, cuando empieza el shores con alef, nunca se va a perder en la segunda persona. Ocasionalmente se perderá, pero solamente en la primera persona, ¿listo? Pero ahora vamos a ver qué sucede cuando el verbo empieza con una iot, ¿cierto? ¿Qué sucede? Va a suceder lo mismo que sucede con la primera persona. O sea, generalmente cuando empieza con una iot, esa iot se pierde. Veamos este ejemplo, yashab, que es el verbo se sentó, ¿cierto? Pero, entonces, en el futuro pierde la iot y se reemplaza por el prefijo que siempre estamos usando, que es la tap. Tesheb, ata, tesheb. Te sentarás, ¿cierto? Entonces, como vemos, la iot ya no se encuentra en medio de el prefijo y el verbo, ¿cierto? Otro ejemplo, yada, ¿cierto? Supo. Entonces, ata te da, tú sabrás, ¿cierto? Nuevamente sucede lo mismo, la iot se ha perdido y eso va a suceder entonces con los verbos que empiezan con una iot, ¿listo? Siempre hay bastantes verbos que empiezan con una iot. También encontramos, como dijimos en la clase pasada, aquellos que empiezan con una nun, ¿cierto? El verbo natán, el verbo dio. Y otra vez sucederá lo mismo. Entonces, la nun se va a reemplazar ahora por el verbo, por el prefijo que vamos a usar para la segunda persona. Ata titen, ¿vale? Este titen, entonces, este titen, pues ya vemos que la nun no se encuentra, ¿cierto? Sino que está la tap, nuevamente el prefijo del futuro.
Y por acá tenemos otro ejemplo, el verbo nasha, cargas, o cargó, que significa esto en el pasado, y en el futuro, ata tisha, ¿cierto? Entonces, bien, hay que estar muy atentos de estos verbos, especialmente que pierden uno de sus consonantes del shoresh, ¿verdad? Bien, esto es todo acerca de la teoría del futuro de la segunda persona masculino. Ya saben, se llama el tifal. Bien, vamos entonces a hacer nuestro ejemplo. ¿Listo? Yo tengo por acá un ejemplo. He puesto este ejemplo porque me pareció interesante. Se dice, tú colgarás las uvas en la puerta de tu casa, ¿cierto? Vamos a empezar con el pronombre ata, ¿verdad? Entonces ata se escribe de la siguiente manera. Ata, ¿bien? El verbo colgar, entonces es un verbo especial que pues no estaba aquí dentro de los que acabamos de revisar, pero quisiera dar este ejemplo porque este empieza con una tap, ¿cierto? Entonces no dijimos qué pasaba cuando un shores empieza con una tap, pero básicamente nunca se va a perder. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder. Si un shores empieza con una tap, este nunca se pierde. ¿Listo? El verbo colgar en el infinitivo lo voy a poner como es en el infinitivo principalmente. Es lit. Así es. Litlot. ¿Listo? Viene con una backcolumn. Perdón. Litlot. ¿Listo? Bien. Entonces, estos verbos que generalmente en el infinitivo terminan con ot, quiere decir que al dejar el infinitivo hay una hey. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo con su shoresh. Vamos a quitarle la lamed del infinitivo y vamos a quitar el lot, que también hace parte de una estructura del infinitivo. Y vamos a dejar la hey, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos las tres consonantes del shoresh, la tab, lamed y la hey. Si lo pusiéramos en el pasado, en su forma básica, sería talá, ¿cierto? Talá. Y vamos a ponerle el dagesh que siempre debe ir al principio de la pega que falta. Entonces, ahí dice tú. No, realmente no está bien, ¿no? No está bien combinar un tú con un talá, ¿cierto? Con un pal, ¿cierto? ¿Cuál debería ser la estructura que deberíamos usar para acompañar en el pasado a la ta? Vamos a recordar un poco eso. ¿Quién recuerda? Sí, que termina en tau, more. Se suspende la hey. Correcto, termina una tab. ¿Y con qué más termina? Con Con kamets. Correcto, con una camas. Talata, ¿cierto? Ata, talata. ¿Cierto? Bien. Entonces, ¿por qué? Porque el pasado se maneja a través de sufijos y el sufijo de el ata es con el ta al final, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Bueno, ahora lo vamos a poner en el futuro. Vamos a dejar todo como estaba. Y para el futuro, ¿qué debemos hacer? ¿Recuerdan qué debemos hacer para el futuro? Sí, more, agregarle una tab. Correcto, entonces vamos a tener una doble tab. ¿Qué va a suceder aquí? Esta tab va a tener el dagesh, va a tener el hiri, Una giri. correcto. Pero entonces la segunda tab ya no tiene dagesh, ¿vale? Se queda así. Titala. ¿Listo? Ata titala. Tú colgarás. Ahí ya lo tenemos. Tú colgarás. Bueno. Uva. ¿Cómo se dice uva? ¿Recuerdan? Correcto. creo. Muy bien. Entonces, empieza con una ain. Nap. ¿Cierto? Enap es uva. Pero nos dice las uvas. ¿Cierto? Nos falta entonces el prefijo del artículo definido
Y este artículo definido debe venir con una vocal, ¿cierto? Según nuestras notas, ¿qué vocal debe acompañar a esta palabra? ¿Listo? Entonces, lo primero que nos preguntamos, ¿es una gutural? No, ¿verdad? ¿Es una gutural de las que no son jotas? Correcto, es una gutural de las que no son jotas. La AIN es una gutural muda. Entonces, esta vendrá con CAMS. Adicional, ENAP no está en singular, sino está en plural. Entonces, vamos a poner el plural. Generalmente las frutas tienen un plural femenino. ¿Listo? Entonces pondremos el plural femenino ot, ¿cierto? Aenabot. Ahí vamos bastante bien. Entonces ya tenemos las frutas. Puerta, podemos tomarlo del verbo abrir, ¿cierto? Ese verbo lo vimos hace un momento. Abrir. Pero entonces vamos a tomar sus shores. Esta es la bondad de los mishkalim, ¿cierto? Nosotros vimos hace unas clases el tema de los mishkalim y los binyanim, ¿cierto? ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre un binyanim y un mishkalim? No sé si recuerdan. Si no, no pasa nada. Bien. ¿Qué sucede? El mishkalim es una estructura que ayuda a cambiar las vocales que se van a usar en el shoresh, pero con ella uno puede construir adjetivos, pronombres y verbos, ¿cierto? Pero con el binyanim solamente se construyen verbos. Esa es la diferencia. Entonces, vamos a usar este mismo shoresh y con él vamos a construir un sustantivo, que es el sustantivo puerta. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a usar la P, la TAP y la het. ¿Listo? Vamos a hacer nuestro ejemplo. P. ¿Cuál más dije? TAP y het. ¿Cierto? P, TAP, het. Entonces, al primero le voy a poner, obviamente, su dagesh, es una vegatefat. Viene con cere. Y al segundo viene con un pataj. ¿Cierto? Entonces, el mismo shores me está sirviendo para definir puerta, ¿cierto? La puerta es la que podemos abrir y por eso también con este shores podemos decir pataj, que es abrir, ¿verdad? Pero aquí significa puerta. No solo puerta, sino la puerta, ¿no? Pero no voy a poner la hey en este caso porque más adelante encuentro un esmihut. Entonces, es mejor poner la esmihut en la segunda palabra. ¿Bien? Vamos a poner petaj y vamos a poner casa, ¿cierto? Ay. Eso es muy fácil, muy bien. Y bye. Ay, un momento. Listo, ahí lo tenemos. Byte. Y no está. Byte. Entonces, en esta esmihut necesitamos poner algo acá. Recuerden que hay unos casos en que la esmihut debe ponérsele un sufijo, ¿cierto? Para poder llegar, la esmihut es esta palabra de, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le falta algo para poder poner la esmihut? De tu. Listo. Realmente no. ¿Por qué? Porque la esmihut se pone cuando la palabra está en masculino plural. Es decir, cuando termina en im, ¿cierto? En ese caso, si termina en im, deberé cambiar por una sere y una yot al final, en vez del im, ¿no? Y el segundo caso es cuando la palabra está en femenino singular. Pero este no es el caso porque este no es una palabra femenina, ¿vale? Entonces, recordemos que cuando termina en femenino, generalmente termina con una kametz y una tap. Perdón, y una hey. Eso es como una palabra femenina. Y en ese caso, la hey cambiará por una tap. Ese es el cambio que se le hace. Entonces, no termina con tap por lo mismo, porque esta no es una palabra femenina. ¿Bien? Entonces, ya tenemos la puerta de una casa. Eso es lo que dice acá, pero no dice de tu casa. ¿Qué debemos poner para que diga de tu casa?
Ata. El sufijo ja. Correcto, muy bien. Entonces vamos a agregarle el sufijo ja. Este no es, este sí es. Pero antes de este, vamos a poner un seré. Y aquí va a cambiar un poquito. En vez de esto, poner un, perdón, un segol acá y un seré. Beteja, ¿cierto? Ok, Bien. de tu casa. Entonces, bueno, esto acá lo podemos, ya. Sí, lo podemos cambiar por una sheva. ¿Listo? Igual sigue sonando beteja, ¿cierto? Porque esto es una vocal larga. Al ser una vocal larga, esta sheva suena como E, ¿cierto? Beteja. Ahí está nuestro ejemplo. Tú colgarás las uvas. Nos faltó en. Eso fue lo único que nos faltó. En la puerta, ¿cierto? Y nos faltó la puerta, ¿cierto? También nos faltó eso. ¿Cómo resolvemos este en y la? Con la PET, yo creo, era, ¿no? Claro, muy bien. Con la bet, esta vez lleva A daguer. ver, en la. Y esa vez la va a llevar sheva. Petaj. Y la puerta, ¿cómo resolvemos esto? La puerta. Quedaría. Con un patak. Con un pataj. ¿En dónde? Acá, ¿te refieres? Sí. Listo. Cuando es un esmihud hay que dejarlo en la segunda palabra. ¿Listo? Ese definido. Entonces, antes de byte, vamos a dejar la palabra, la hey. Acá. Ahí está. ¿Listo? Entonces, nos preguntamos, ¿esta no es gutural? ¿Cuál? No, no. ¿La BET? No. Correcto, no es gutural. ¿Bien? Entonces, cuando no es gutural, viene acompañada de una Una patada. pataj. Y la Y un primera dagesh, pero ya la tiene. tiene dagesh, pero correcto, ya tiene su dagesh, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora sí tenemos toda la palabra. Dice, tú colgarás las uvas en la puerta. Aquí ya sabemos que dice que en la puerta porque ya vemos que hay un definido en la segunda palabra de la esmihud. La puerta de la casa tuya, ¿cierto? La casa tuya. Muy bien. Que pues en términos en español sería tú colgarás la puerta tú colgarás las uvas en la puerta de tu casa, ¿cierto? More, disculpe, Lija. ¿Sí? Es que ahí no se puede usar la BET, que es con la que puede llevar la cama en la patak o la seré para que siga en una sola navet en la. No, porque la regla es por la regla que comentábamos de las mihut. Bueno. Para poder dejar un definido en las mihut hay que dejar una segunda palabra. ¿Listo? Bien. Ya. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con un segundo ejemplo. Y vamos a usar otro ejemplo, por ejemplo, de los que empiezan con la nun. Tú cargarás, ¿cierto? Ese verbo cargar empieza con una yo. Entonces vamos a cambiarlo. Carga. Tú cargarás. Ya lo estoy cambiando acá. Entonces, bien. Tú cargarás 5, pongamos más difícil. 55. Naranjas. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, este tú ya lo tenemos acá. Es el verbo ata. Y el verbo cargar, entonces ya sabemos que en su forma, en su estructura básica es nasa, ¿cierto? Lo voy a escribir aquí en su forma más básica. Denme un segundo. Entonces acá lo tenemos. Nasa.
Bueno, realmente no es con este, sino con este. ¿Cierto? Ahí lo tenemos, el verbo nasa. Bueno, entonces dijimos que los verbos cuando están en futuro para la segunda persona hay que ponerles el prefijo de la tap, ¿cierto? Entonces, ayúdenme a construir este verbo para dejarlo en futuro. Cambia por tab. Cambia por una tab, muy bien, entonces sería así. ¿Cierto? No pierde la nun. Correcto, muy bien. Pierde la nun porque los verbos que empiezan con nun se pierden, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa generalmente con los verbos que empiezan con la nun, y también sucede lo mismo a aquellos que empiezan con una iot, ¿cierto? Se pierde la iot y se queda el prefijo, tiza, ata, tiza. Entonces, tú cargarás, bueno, vamos a empezar. More, si no fuera que empieza con nu, permanece ahí. Sí, permanece la consonante que se encuentra ahí. Muy bien. Ok. Si una bet, la bet se conserva. Los únicos casos donde se pierde es con la iot y con la nu. En el caso de la segunda persona, ¿no? Y siempre va a iniciar con tap. Sí, generalmente va a empezar con Ok. tap y la jirik. Pero Ok. a veces puede cambiar por una kametz, puede cambiar. Generalmente, Ok. generalmente puede Ujú. cambiar. Listo, bien. Entonces tenemos a tatisa. 50 se dice a través de la palabra del 5. Hamisha, Hamishim. hamishin. Hamishim hamesh. Correcto. Hamisha. Vamos a dejarlo así. Esta es la forma femenina. Hamesh, ¿cierto? Hamish. Pero, Ok. en su forma masculina es Hami. Ay, tengo que escribir. Me están borrando. Hamisha. Hamisha, correcto. Y viene aquí con una kametz. Generalmente el masculino termina como si fuera femenino, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Porque termina con una kametz hei, pero realmente este es el masculino. El femenino se le quita la hei. ¿Listo? Hamesh. Ahora, necesitamos decir 50. ¿Qué debemos hacer para decir 50? Pasarlo a plural. A plural, muy bien. Hamishin. Vamos a Hamishim. quitarle la hei, vamos a quitarle la kametz y vamos a dejarle entonces el im, ¿cierto? El plural masculino. Ya ahí, con este plural tendremos 50. 50, ¿cierto? Y ahora 5, bueno, el 5 ya es muy fácil. Hamesh. También. ¿Se usa masculino o femenino? Vamos a usar el femenino debido a que la fruta pues tiene un sentido femenino, ¿listo? Ok. Hamesh. Listo, puedo dejarle al dagesh, el la shoah o dejarlo sin el shoah. Bueno, Hamesh. Pero falta algo, falta la bab, ¿cierto? De Hamesh. ¿Listo? Hamishim de Hamesh, ¿cierto? Y, ¿cómo se dice naranja? Tapusim. Señor. Tapus. Tapusim. Tapuz, muy bien. Entonces, viene una tap, una P y una sign. Sí, una sign. Tapuz. Vamos a escribirlo. Tapus. Ahí, espera que se me da la... Viene con dagesh. Pero viene con una bab. Surek. ¿Listo? Y una Tapuz. sign. Tapuz. Listo. Y entonces, esto está en... Tapu o tafu, perdón, More. Es que no tiene el dagesh. Correcto, muy bien. Lo pongo. Sí, es tapuz. Muy bien. Ah, ok. Listo, entonces aquí este viene con dagesh porque es un navegat kefat. Y la siguiente, pues, porque es una P. Y entonces vendrá su plural femenino. Tapuzot. ¿Bien? 55 naranja. Muy bien. More, disculpe. Sí, señor. Donde dice la cantidad de 55 no es con hate en vez con get en vez de hate. ¿No? Sí. Dice Hamishim. Sí, tienes razón. Es con la het, ¿cierto? Listo. Igual que donde dice 5 también. Claro.
Sí, claro, porque si la estructura viene Ajá. con una head, Deja. entonces será así en su número de decenas y en su número, pues, en cuanto a unidades. Un segundo que creo que borrarlo acá. Ya. Ahí está. Ah, no, este no es. Amesh, muy bien, tienes razón. Gracias por la corrección. Gracias, More. Bien. Ahora vamos a cambiar una cosa. Vamos a decir la 55ava. ¿Listo? Ya Sí. no vamos a decir tú cargarás 55 naranjas. Vamos a decir tú cargarás la 55ava. Ahí sí. ¿Listo? ¿Qué suponen ustedes que habrá que cambiar? Es algo muy sencillo. Hay que ponerle un sufijo, una yod. Muy bien, excelente, Jairo, muy bien. Hirik yot, y se lo vamos a poner en el 5. Ahí está, Hirik yot. Esto no estaba antes. Solamente con esto, entonces ya nos pone el número en términos ordinales, ¿cierto? Entonces dice, tú cargarás la, porque ya es la, porque ya no es cualquiera, sino es esa. Entonces será, aquí deberemos usar un pataj, si no estoy mal. Vamos a revisar nuestras notas. Dice que si es de las guturales que son jotas, entonces se usará un pataj, ¿cierto? Y este es el caso. A hamishim, B hamishi. Y entonces acá ya no deberá estar en plural, ¿cierto? La 55ava Naranja. naranja. Sí, se le quita el otro, nada más. Entonces simplemente le quitamos el otro. B hamishi tapuz. Bien, la 55ava naranja. Muy bien. Entonces viene, hoy fue la práctica de los números. Excelente. Y con esto, pues, terminamos nuestra sesión del día de hoy, ¿vale? Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. תודה לך, Hashem. Spasiba.